A principios del siglo XIX, las tierras del oeste americano eran todavía un espacio virgen habitado únicamente por aborígenes indios. Esta situación cambiaría a partir de 1803 con la compra al gobierno francés del estado de Luisiana. Un grupo de hombres, comandados por Meriwether Lewis y William Clark, fueron enviados para explorar esas tierras y abrir una ruta que permitiera su colonización. A medida que los colonos ocupaban las tierras, se multiplicaban las historias sobre un extraño lugar donde los bisontes cubrían las praderas y las rocas expulsaban agua hirviendo. En 1870, el gobierno mandó una expedición militar para encontrar ese paraje. Lo que contaron a su vuelta fue tan extraordinario que hubo que mandar una nueva expedición para cerciorarse de que no era pura invención. La primera expedición no había exagerado lo más mínimo. En las tierras de los indios Shipita y Shoshone, en pleno corazón de las montañas rocosas, encontraron la región de la que hablaban las historias. El río que la atravesaba de norte a sur era de por sí una maravilla natural. En su parte alta formaba el mayor lago de montaña de América. Por debajo de él, y tras una impresionante cascada, las aguas discurrían por el interior de un cañón a lo largo de 32 kilómetros. Las rocas de tonos amarillentos que flanqueaban el río dieron el nombre a la región, Yellowstone. Los bosques de coníferas cubrían el 88% de los valles y las cimas de las montañas se elevaban por encima de los 3.000 metros. La región era un verdadero paraíso natural. Las rocosas constituyen la principal cadena montañosa de Norteamérica. El continente se está desplazando hacia el oeste y la presión que ejerce sobre el Pacífico hace que su corteza se pliegue, creando estos impresionantes paisajes. El proceso de formación todavía no ha acabado. La parte norte del lago Yellowstone se está elevando a un ritmo de 24 milímetros al año. En 1959, un terremoto cambió el curso del río Madison y creó el lago Quake. Esta actividad geológica es la que ha creado el más fascinante de los paisajes de Yellowstone. Algo tan increíble que John Colter, el primer hombre blanco que lo vio en 1807, o Jim Bridger, en 1850, fueron tachados de locos cuando lo contaron a su vuelta. Un valle donde el fango era burbujeante, las piedras echaban humo y del suelo surgían chorros de agua hirviendo. Nadie en su sano juicio pudo creer unas invenciones tan absurdas como esas. A la vista de estos paisajes puede comprenderse que nadie creyera estas historias y que los indios que habitaban estas tierras vieran en ellas la morada de sus espíritus malignos. En el parque, la corteza terrestre tiene tan solo 5 kilómetros de espesor frente a los 50 kilómetros de media que posee Norteamérica. La capa es tan delgada que el calor del magma que hay debajo alcanza las aguas subterráneas. Su temperatura sube en algunos casos por encima de los 100 grados centígrados y al encontrar una vía de escape surgen en forma de fumarolas y géiseres. Yellowstone cuenta con el mayor y más variado campo de géiseres del mundo. Sobre estas aguas también es posible la vida.
El sorprendente colorido de estas cascadas no se debe a la naturaleza de la roca, sino a unas diminutas algas y bacterias. Cada especie aguanta una temperatura diferente, por lo que no viven en las mismas pozas. Las más resistentes se encuentran en la zona superior. A medida que el agua desciende y se enfría, va cobijando a las más débiles. En el resto del parque, las condiciones son mucho más favorables para la vida y ésta se desarrolla con profusión. Los perrillos de las praderas habitan los espacios abiertos. Sus madrigueras, excavadas bajo tierra, son auténticas ciudades que se extienden por la llanura. En Texas, a principios de siglo, se estudió una, descubriendo que alcanzaba la increíble extensión de 60.000 kilómetros cuadrados. La población que cobijaba era de 400 millones de ejemplares. Allí donde se establecen, siegan de forma sistemática la pradera. Con el tiempo, las hierbas altas han desaparecido y quedan tan solo las más resistentes al pastoreo. Esto supone una doble ventaja para ellos. Las hierbas bajas son su plato preferido y su escasa altura les permite ver a los coyotes con tiempo suficiente para ponerse a salvo. Con la erradicación del lobo gris, en 1930, el coyote vivió sus mejores tiempos. En 1995, sin embargo, el hombre reintrodujo el lobo en el parque y el coyote tuvo que ceder parte de sus territorios ante un competidor más poderoso que él. Uno de los motivos que llevó a la reintroducción del lobo fue controlar la población del segundo cérvido más grande de Norteamérica, el uapití. Durante el verano sus manadas pueden alcanzar los 30.000 individuos, una presión demasiado fuerte para sus zonas de pastos. En estas fechas se separan por sexos y se distribuyen por las praderas abiertas. Sus cuernas, que perdieron el pasado invierno, estarán de nuevo listas para el otoño cuando comience el celo. Los uapitíes son los ciervos más polígamos de América y sus harenes pueden alcanzar las 60 hembras por macho. El muflón de las rocosas es mucho más escaso. Apenas quedan algunos núcleos aislados en las cumbres más altas de las montañas. En Yellowstone viven tan solo 150 individuos. Su capacidad para andar sobre las rocas y su resistencia al frío le permiten habitar las escarpadas cimas de las montañas. Aquí no entra en competencia con el resto de los grandes herbívoros. Con ellos solo comparte los predadores. Tanto pumas como coyotes y águilas no dudan en subir a sus territorios para cazarlos. En los espacios abiertos vive el berrendo, el herbívoro más rápido de América. Puede alcanzar los 80 kilómetros por hora y su corazón tiene 2 veces el tamaño que le correspondería por su peso. Sus pies son similares a los de la jirafa y aunque muda sus cuernos, solo se desprende de ellos la capa más externa que cae al crecer la nueva por debajo. Sus particularidades no acaban ahí. Para adaptarse a los cambios de temperatura pueden variar el ángulo de su pelaje. Con el frío lo pegan a la piel. Con el calor lo mantienen perpendicular, permitiendo así que el aire circule entre los pelos. Este control del pelaje tiene otra importante utilidad.
Al advertir un peligro, los berrendos erizan y aplanan intermitentemente los pelos blancos de sus ancas. El cambio que se produce en el reflejo de la luz puede verse a 4 kilómetros de distancia, más que suficiente para que la manada se ponga a salvo. Los berrendos comparten sus praderas con el legendario bisonte. Ambas especies tienen dietas diferentes, de modo que pueden convivir pacíficamente sin entrar en competencia. En siglos pasados, millones de estos colosos recorrían Norteamérica en busca de los mejores prados. Hoy, sus migraciones se reducen al entorno de Yellowstone. En verano pastan en las llanuras altas y bajan a las cotas inferiores durante el duro invierno. Machos y hembras forman grupos separados que se reúnen durante el celo, entre julio y agosto. En primavera y otoño también pueden verse juntos cuando coinciden en la búsqueda de las mejores praderas. El bisonte jugó un papel importante en la cultura india. Les suministraba alimento, vestido e incluso material para los tipis, sus famosas viviendas. Todos los años, tras abandonar sus cuarteles de invierno, los indios mandaban a sus exploradores en busca de los bisontes. Una vez localizados, la tribu se trasladaba a la zona y se preparaba para la cacería, no sin antes realizar la ceremonia propiciatoria para que los espíritus concedieran el éxito a la misión. Todo cambió con la llegada del hombre blanco. Carentes del más mínimo escrúpulo, los colonos cazaron indiscriminadamente al bisonte. Los magnates del ferrocarril del Pacífico Norte vieron en ello la fórmula para acabar con los indios que se oponían a su línea férrea. Las matanzas fueron desproporcionadas. Los empresarios lograron su objetivo, pero la masacre no finalizó. Matar bisontes se había convertido en una moda que daba mucho dinero. En los folletos publicitarios del ferrocarril se ofrecía la posibilidad de cazar sin ni siquiera moverse de los asientos del tren. Durante casi un siglo las matanzas continuaron. En su punto más intenso, los bisontes eran abandonados sin recoger siquiera la lengua, considerada un manjar exquisito. Eran tantos los cadáveres repartidos por la pradera que se llegaron a crear empresas que recogían sus huesos para producir fertilizantes. Cuando Álvar Núñez Cabeza de Vaca realizó este dibujo a mediados del siglo XVI, la población de bisontes de Norteamérica superaba los 70 millones de cabezas. A finales del siglo XIX, apenas sobrevivían unos centenares dispersos. En 1920 quedaban en Yellowstone 50 ejemplares. Solo entonces se vio la necesidad de proteger la especie. Hoy su población supera los 3.500 individuos. A mediados de julio comienza la época de reproducción. Al contrario que otros herbívoros, los bisontes no reúnen harenes. Cuando un macho detecta una hembra en celo, comienza a seguirla en espera del momento propicio.
Cada hembra solo está receptiva durante 24 horas, por lo que el macho no puede perderla de vista. Si no la monta en ese periodo de tiempo, perderá su oportunidad hasta el año siguiente. Cualquier macho puede participar en la procreación, pero los menores de 4 años tienen pocas posibilidades. Son muy débiles para disputar las hembras a los competidores. Además, son socialmente inferiores a ellas, por lo que difícilmente son aceptados como pareja. Tras la época del celo, los grupos se separan y la vida vuelve a la normalidad. Los bisontes pastan durante el amanecer y el crepúsculo. Las horas centrales del día las dedican al descanso, la rumia y los baños de tierra. En la época de los grandes rebaños, cientos de bisontes podían estar revolcándose a la vez. Era tanto el polvo que levantaban que en más de una ocasión fueron confundidos con incendios forestales. El nacimiento de las crías no tiene lugar hasta la primavera siguiente, tras 9 meses de gestación. Las hembras se alejan del grupo y paren una sola cría. A los 30 minutos ya es capaz de ponerse en pie y a las pocas horas anda. En tan solo unos días, ambos se reincorporan a la manada. La característica joroba y los cuernos no se desarrollan hasta los 2 meses de edad. Durante ese tiempo, la madre sigue amamantando a la cría, que no será destetada hasta finales del verano. El pequeño permanecerá junto a su madre hasta que alcance la madurez sexual. Entonces deberá abandonar el grupo y unirse al de los machos. Con la llegada del invierno aparecen las primeras nieves. Las temperaturas han bajado. Si en verano las máximas pueden alcanzar los 30 grados centígrados, en invierno el termómetro rara vez supera la temperatura de congelación. Por las noches puede bajar a 50 grados bajo cero. Las nieves cubren los pastos y cada vez es más difícil acceder a ellos. A lo largo del invierno, el manto de nieve irá creciendo y puede llegar a superar los 3 metros de espesor. En las montañas, la capa es aún mayor, 10 metros de espesor de nieve. Para la fauna local, esta es sin duda la época más dura del año. Muchos guapitíes mueren en estas fechas. Los supervivientes marchan a la región norte de Yellowstone, la menos elevada, y casi la única donde todavía es posible acceder a los pastos. No son los únicos. Los bisontes también han llegado a esta zona.
Estos impresionantes bóvidos se encuentran mejor preparados que los uapitíes para afrontar los rigores del invierno. El pelaje de verano ha desaparecido. En su lugar, una densa capa de pelo de varios centímetros de espesor les recubre por completo, aislándolos del frío. Por fin llega la primavera. Las nieves se retiran y los prados rebrotan en un nuevo ciclo de la vida. Con la subida de las temperaturas también llegan las tormentas eléctricas y con ellas el fuego. Todos los años, la región sufre varios incendios forestales que son apagados por las mismas lluvias primaverales. En 1988 se produjo el más grave que se haya conocido. Ardieron 470.000 hectáreas de terreno antes de que las brigadas contra incendios pudieran sofocarlo. Yellowstone había perdido un tercio de sus bosques y muchos animales habían muerto. Estas catástrofes, no obstante, forman parte del ciclo natural. Los incendios son fundamentales para la regeneración del bosque. El suelo quemado recibe por primera vez en mucho tiempo la luz solar. Las semillas pueden brotar y lo hacen ayudadas por una capa de ceniza rica en nutrientes asimilables. En tan solo unos años, los nuevos árboles habrán sustituido a la anterior generación. Yellowstone fue declarado Parque Nacional en 1872, un año después de que la segunda expedición enviada confirmase su existencia. 9.000 kilómetros cuadrados de tierra virgen adquirían por primera vez en la historia este nuevo estatus jurídico cuyo fin era la conservación. El camino no fue fácil. Tanto la iniciativa privada como la pública primaron los intereses de un turismo creciente frente a la protección del ecosistema. En 1930 se exterminaron los lobos grises en una campaña contra los predadores del parque. La razón que adujeron para ello fue que mataban a los grandes herbívoros, la principal atracción de los visitantes. Solo a partir de los años 60, los responsables tomaron medidas efectivas para la protección del parque. Hoy la caza está prohibida y los visitantes solo pueden acceder al 5% de la totalidad del parque. Tras 2 siglos de barbarie, los espíritus de los indios Shoshone pueden descansar en paz. Su morada ha vuelto a ser territorio sagrado, un paraíso que por fin es respetado por el hombre blanco.